Muy buenos días tengan todos. Mi nombre es Juan Carlos. El día de hoy queremos hacerle una pequeña presentación. Espero que todos se encuentren bien y en la comodidad de sus casas. Nosotros pertenecemos a la ficha 2234690 del Tecnólogo de Coordinación de Escuelas de Música. Mi nombre es David Rivas Delgado. Bueno, mi nombre es Santiago Casas y el día de hoy vamos a hablar acerca de la región pacífica. Vamos a hacer una reseña musical y vamos a basarnos sobre todo en el significado cultural y la tradición musical regional. Entonces, vamos a hablar un poco del contexto geográfico, la historia, los ritmos y los conjuntos, los instrumentos que intervienen en estas musicalidades, los espacios de reconocimiento que han logrado estas músicas tradicionales y los protagonistas, no solamente en lo que refiere a los intérpretes, sino a la sociedad misma y a la comunidad del Pacífico, que es en donde nace esta música que está llena de la cultura y de la tradición de estos pueblos. La región del Pacífico se limita al norte con Panamá, al sur con Ecuador, al occidente con el Océano Pacífico y al oriente con la Cordillera Occidental de Colombia. Lo componen los departamentos de Nariño, de Chocó, del Cauca y del Valle del Cauca. Bueno, con lo que hacemos referencia como región del Pacífico, pues digamos que corresponde a una división de nuestro país que básicamente lo que hace es dividirnos por paisajes y zonas bioclimáticas, pues ya que nuestro territorio nacional es un territorio muy accidentado. Entonces, esta zona de la región pacífica en particular, en algunas personas, algunos autores lo denominan un territorio anfibio, porque pues es una zona que está llena de selva. En su mayoría las únicas vías de acceso son ríos. Se encuentra al occidente de nuestro país, al occidente del río Cauca. Es una zona que durante el desarrollo de la historia de nuestro país ha estado poblada en su mayoría por pueblos con ascendencia afro. Esto debido a que con la llegada del Imperio Español también llegaron esclavos que eran traídos desde África, de diferentes reinos y que en su mayoría eran destinados a la explotación del oro y de la agricultura, específicamente la producción de azúcar, porque en ese momento tanto el oro como el azúcar eran materias primas que tenían un alto valor comercial. Y es importante también señalar acá que la importación, entre comillas, de esclavos negros también, o digamos que tenían que ser esclavos negros, o el Imperio Español se preocupó porque fueran esclavos negros, porque en África también existían costumbres de explotación de minerales, de minería de oro específicamente, artesanales, que eran manejadas por estos pueblos ancestrales. Y la producción agrícola también era un conocimiento ancestral de estas comunidades, por lo que el Imperio Español optó por estos pueblos. También la importancia que tiene para digamos, lo fundamental que era el conocimiento de estos esclavos para lograr el desarrollo de la explotación de los minerales y de la caña de azúcar. Entonces, el contexto geográfico está muy relacionado con la musicalidad del Pacífico, porque en sus letras en general, pues cantan a su ritmo, ¿no, Juan? Sí, claro. Es muy relevante tener en cuenta estas cosas debido a que
En su momento ellos llegaron a un puerto, a un lugar desconocido tal vez, porque muchos de estos esclavos venían desde la mitad de África. Entonces como que no habían conocido un territorio diferente, ¿cierto? Entonces venir a encontrar una región húmeda, que normalmente siempre llueve, y se hacen otro tipo de cosas, ¿cierto? Entonces ellos intentaban hacer música o sus bases musicales de percusión y de muchas otras circunstancias, las trajeron y las mezclaron con las prácticas que hacían cuando, como mi compañero bien lo dice, estaban haciendo procesos agrícolas o de minería. Muchos de las danzas y de la música se refiere a esto, a esas costumbres, a la pescadería, a cómo cultivaban, a cómo golpeaban con la pica o con diferentes instrumentos, y además la construcción de nuevos instrumentos, ya que pues debido a la necesidad de que era otro entorno, no tenían tal vez los mismos recursos que en África, entonces vinieron aquí a descubrir ellos, ¿sí? Otros recursos para hacer nuevos instrumentos. Claro, no, muy relacionado también con el desarrollo, o sea, como usted lo dice, no solamente con el contenido musical de, de los ritmos del Pacífico digamos, el contenido de sus letras en torno a su territorio, al paisaje, a sus prácticas culturales, a sus prácticas sociales, sino también al desarrollo de la música en sí digamos, a esa diferenciación y a esa, digamos, particularidad que pues es producto de esta coyuntura entre la esclavitud, nuestro territorio. Entonces, digamos, el reconocimiento, o sea, partiendo del reconocimiento del territorio, ¿no? Cómo tenían que definir cuáles eran los materiales idóneos para la fabricación de los instrumentos, los que más se asemejaban a los de su lugar de origen o los que podían ser homólogos y que se podían encontrar en la región, ¿no? Entonces, cómo es importante y cómo está inscrita, digámoslo así, como el alma y la estructura o el pilar de esta música es la naturaleza en sí, desde la fabricación de sus instrumentos, pasando por el contenido y por su historia y su desarrollo. También tienen que ver, así como mis compañeros mencionan, que las letras de sus canciones, lo que son las danzas, los diferentes tipos de bailes que tienen, lo hacían los esclavos desde el tiempo de la colonia, después de las fiestas de sus, pues para ese tiempo llamarlo amos, burlándose de ellos mismos. Así fueron creando también su tradición artística, tomando de ejemplo en sentido de burla, pues, valga la redundancia, en sentido de burla de sus amos en ese momento. Igualmente, la importancia que tienen las letras, porque si nos ponemos a analizar, muchas de las letras del Pacífico hacen referencia, bien puede ser a un casamiento, pueden ser a un entierro, al nacimiento de una persona. Entonces, como que estos esclavos, en su afán pues, de tener un poco tal vez de entretenimiento, un poco de libertad, lo que hacían era poder cantar a lo que ellos sentían en el momento o a lo que pensaban o a lo que estaba sucediendo, ya que pues, era la única manera, porque pues del resto del tiempo se la pasaban en las minas o cultivando o haciendo otras actividades. Bueno, como lo mencionó mi compañero Juan, además de las prácticas sociales que estaban consignadas en las letras, y de todo este contenido sobre sus propias costumbres, también está muy marcado, digamos, la burla
y la crítica que se hace digamos, al estilo de vida de sus amos, de lo que podrían, sí, de lo que significaban sus dueños en ese momento. Entonces los ritmos y muchos de los bailes, sobre todo en torno al... Entonces los ritmos y muchos de los bailes del Pacífico pues muestran esto, ¿no? Muestran esta rebeldía ante las costumbres de sus captores y esta libertad mental que ha caracterizado a los pueblos negros en general en Colombia. Y es que, pues si bien sus cuerpos eran presos y eran prisioneros y debían obedecer, en su mentalidad seguían siendo libres y seguían consignando esta libertad en el baile y en la música. Sí, claro, es muy importante este hecho de las letras, ¿no? Y también en base a eso mismo, si pudiéramos hablar un poco detenidamente de los ritmos, pues en esa época ellos no tenían una capacidad musical teórica de Europa, ¿sí? Como muchos españoles, sino que la manera que ellos asemejaban la enseñanza de sus músicas o el compartirlas era mediante palabras o silabarios. Sí, pero, o sea, digamos que en ese sentido, yo también quisiera apuntar que la tradición musical y la riqueza de esta música también radica en que ha sido una música que ha sido transmitida, como usted dice, a través de la palabra, de la tradición oral, ¿sí? Es una costumbre cultural que ha sido desarrollada a lo largo de mucho tiempo y que ha sido transmitida a lo largo de generaciones, que la misma enseñanza de la música parte digamos, de un aprendizaje empírico, ¿sí? Autodidacta, en donde, por ejemplo, la afinación de las marimbas se hace a partir de lo que muchos llamarían el espíritu del bosque, con el que uno se encuentra en una cabaña en la mitad del bosque, y que en mi opinión, pues, y en la opinión de algunos más contemporáneos, pues no era más que la capacidad que tenían, digamos, estos pobladores de afinar los instrumentos mediante los sonidos que lograban percibir de la naturaleza, ¿sí? Como de algunos pájaros. La transformación de estas músicas, pues, y con toda razón, pues ha estado atravesada por la inserción, el diálogo con otras músicas y con otros ritmos que van apareciendo y que se van sumando a estas musicalidades. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a pesar de que ya se acabó el río, a pesar de que la naturaleza cada vez es más poca, todavía existen problemáticas sociales a las cuales cantarle. Entonces, no es para nadie un secreto que la zona pacífica es una zona que ha sido fuertemente atacada por el conflicto armado en nuestra región. Actualmente es uno de las regiones en las que más líderes son asesinados. Entonces, pues si ya no se le canta el agua, ya no se le canta los ríos, ya no se le canta la pesca porque ya está prohibido pescar. En el puerto de Buenaventura ya no se puede pescar. Digamos que el Estado y las economías ilegales han instaurado diferentes mecanismos para que los pobladores de la región sigan cayendo en la criminalidad y se siga propagando la violencia. Entonces ya no se le canta a esta utopía que no es ni tan utópica porque ahí está, solo hay que recuperarla, pero sí se le canta a esto, ¿no? A la violencia que azota los territorios, que los ha estado azotando. Y pues se han configurado también nuevos ritmos, nuevas funciones como la salsa choque, como estas nuevas intervenciones un poco más contemporáneas, más modernas, relacionadas con
con el rock o con jazz, y pues que podemos ver en exponentes bastante reconocidos como Herencia Timbiquí. Se puede decir entonces que la evolución y la formación de estos diferentes ritmos musicales y de las diferentes danzas, pues es el producto de una interacción de costumbres entre dos pueblos, costumbres que obviamente involucraban la música, las celebraciones y la estructura como tal de la música. Entonces, digamos, los diferentes instrumentos que pudieron interactuar en ese territorio en particular, como los violines, por ejemplo, que habían sido traídos por españoles y que tradujeron en la conformación del violín caucano a partir de la utilización de guaduas para la fabricación de un violín autóctono, por ejemplo. El balso que estaba en nuestra región para la fabricación de los cununos, la palma de chonta para la fabricación de las tablillas de la marimba, etc. Entonces, la interacción en esta música se puede evidenciar y se asoma en sus letras, porque derivan de una práctica propia, también de una agilidad y una perspicacia para encriptar en el lenguaje mensajes que tuviesen que ver con sus prácticas, pero que no llegasen a ser castigados por sus opresores, ¿no? Porque pues tampoco podían estar libremente cantando acerca de sus creencias, sobre todo porque pues, estábamos hablando de que el proyecto de colonización era un proyecto teocrático. Entonces, pues, cantarle o hacer alabanzas a sus dioses, pues estaba prohibido, por lo cual, al igual que en Cuba, digamos, con el son cubano y todo este contenido referente a la tradición vudú, y no solo a la tradición vudú, sino también a la religión de los orishas y todo esto. Entonces digamos que también está muy presente en esta música, esa mezcla entre las dos culturas. Y también en lo rítmico, ¿no? Entonces como el ritmo pues es una conjugación de lo que puede ser, por ejemplo, la jota valenciana que derivó en la jota chocuana, o en los, no sé, prototipos de lo que se construiría aquí como cumbia, que tiene sus acervos y digamos, sus bases en el continente africano. Y digamos que toda esta mezcla está presente en esta música, y por eso es tan importante, y por eso creo yo que no es una sorpresa que actualmente se estén involucrando ritmos contemporáneos digamos, para darle continuidad a esta música. Es muy cierto que digamos, para la investigación o para el conocimiento de los ritmos y de diferentes aspectos de esta región del Pacífico hay que buscarlo en páginas diferentes, en libros, puesto que no hay, del mismo modo, no hay como las plataformas necesarias para que la gente conozca lo que es la tradición de esta región, lo que es la historia de esta región. Yo pienso que es lamentable que, como lo dicen, haya una pérdida de estos ritmos, porque lamentablemente nunca ha habido un verdadero reconocimiento por nuestra cultura del Pacífico, y antes, por el contrario, por la misma violencia y muchas circunstancias, se ha ido poco a poco desconociendo de esta región. Entonces, las pocas personas que todavía tienen connotaciones musicales de la tradicionalidad del Pacífico, lo hacen medio el uso oral, ¿sí? o mediante una explicación presencial. Entonces son muy pocos los registros de videos o otros medios musicales para poder entender esta música. Además que ellos
todo lo hacen mediante el oído y la percepción de los instrumentos en vivo, ¿cierto? Entonces sí sería bueno como tener en cuenta destacar y que ojalá en nuestro territorio colombiano pudiéramos darle la importancia que realmente debería tener esta música. Claro, ¿no? Y digamos, lo que usted menciona sobre la pérdida de la tradición, ¿no? Hemos estado haciendo énfasis que estas músicas tienen que ver mucho con lo que significa el desarrollo, la permanencia en el tiempo y en estos territorios de los pueblos afrocolombianos. Y entonces nos encontramos actualmente digamos, con muchos problemas que pueden estar ocasionando una pérdida de la tradición cultural, ¿no? La desaparición de los ancianos, la migración campo-ciudad, o digamos la migración desde estas regiones hacia las ciudades, la instauración de modelos de desarrollo en torno al crecimiento económico, las políticas de protección ambiental del gobierno estatal, etcétera. Y todo esto ha ayudado se ha sumado, digamos, a este gran efecto de desaparición de la tradición, ¿sí? Y no solamente porque es un mundo que para nosotros es desconocido aún, porque, insisto, es una música que está atravesada por mucho más que la descripción de una estructura musical, porque como por ejemplo lo decía Juan, nosotros pensamos occidentalmente, ¿sí? Digamos que nuestro desarrollo mental y nuestro desarrollo y la estructuración de nuestro conocimiento pues nos ha sido impuesta y nos ha sido enseñada a partir de modelos occidentales. Entonces, digamos que encontrarnos con esta magia, pues con las marimbas, por ejemplo, un proceso de construcción y de elaboración y de creación y de transferencia de emociones a un objeto de la naturaleza, ¿no? La marimba como un objeto mágico, más allá como de un instrumento musical, y la capacidad que tienen los luthiers de marimbas para afinarlas a oído. Y que de acuerdo a estudios de la Universidad Nacional, por ejemplo, la afinación de estos instrumentos no corresponde con una escala cromática occidental, pues. Entonces, por si a alguien le interesa, el profesor Carlos Miñana es un etnomusicólogo muy reconocido de la Universidad Nacional y tiene un estudio justamente sobre esto, sobre la afinación de las marimbas. Y pues él habla de que es una manifestación de la memoria interválica. ¿Por qué hago mención de esto? Porque pensar la música del Pacífico con una lógica occidental no es posible, o al menos no nos permite un abordaje transparente de lo que significa esta música, ¿sí? Porque porque si bien está preservada o han habido bastantes intentos y existen en este momento espacios de reconocimiento para la música, como el Festival Petronio Álvarez, que es el festival de música latinoamericana más importante, u otros espacios a nivel nacional y a nivel internacional, pero entonces la falta de reconocimiento en nuestro consciente colectivo y en nuestra forma de pensar la sociedad y en nuestra forma de pensar estas culturas y en nuestra forma de pensar sobre nuestro país como un país intercultural, pues digamos que sigue siendo, digamos, el punto más determinante para que la pérdida de la tradición y la pérdida, digamos, de este contenido cultural, pues se siga extendiendo y cada vez sea más grande.
Los ritmos del Pacífico son el resultado de una interacción de diferentes ritmos y diferentes músicas traídas por los españoles, traídas por los esclavos negros y por algunas musicalidades que podrían encontrarse en nuestro territorio ya y que pudieran haber estado practicando algunos pueblos indígenas. El ritmo pues es una conjugación de lo que puede ser, por ejemplo, la jota valenciana que derivó en la jota chocuana. El folclore de la región del Pacífico es una supervivencia que tiene que ver mucho con las descendencias afroamericanas, españolas e indígenas que habían en la región. En las danzas y en los cantos se puede evidenciar, así como dicen mis compañeros, la trascendencia histórica por la que ha pasado de generación en generación estas personas de esta zona específica. Principalmente hay un ritmo que es el currulao. Eh, el nombre de donde proviene el ritmo del currulado es una asociación de la palabra del cununo, que es el instrumento casi que primordial para la ejecución de este ritmo. Y fue eso, fue una asociación de decir cununao, ¿cierto? Entonces de ahí parte como ese nombre que se leyó en Buenaventura a este ritmo tan raizal de nosotros, que es básicamente la conjugación de tres culturas, que es la cultura española, la cultura afro y también los indígenas que estaban en ese momento en la Colombia pues de esa época. Entre las diferentes variedades de ritmos que podemos tener en un currulao, porque hay un sinfín de maneras de tocarlo, ¿cierto? Porque puedo tocarlo un currulao a manera de tocarlo a manera de bambuco maribeño, también tocarlo a manera de patacoré, de bambuco fiestero, encontramos una gran variedad de estilos y cada uno de estos estilos tiene su diferencia en los bordones, que básicamente son como los arpegios o esas figuras, esas células rítmicas que hacen que cada estilo se difiera del otro, ¿cierto? También dentro de la región del Pacífico encontramos un ritmo conocido como el tamborito. Este ritmo es de origen africano, como el anterior, pero también tiene mucha influencia militar. Esto se debe a la influencia cultural de la ocupación española en la zona. Los instrumentos que intervienen, la clave, el tambor pequeño, los platillos, las palmas, además del cununo. Principalmente el cununo es uno de los instrumentos que más se encuentran dentro de esta región. Este tipo de ritmo, el tamborito, tiene tres variedades de baile, los cuales se llaman el de jurado, el de Bahía Solano y el de Nuquí. El bunde también es otro de nuestros ritmos típicos y tiene una connotación más percutiva, no tan melódica, ¿cierto? Y pues las letras son en base a tradiciones que tienen de este bello lugar, ¿cierto? También si pudiéramos hablar de la polka, ya es un ritmo más eufórico que busca la danza, que busca un contagio, ¿sí? Si habláramos de un agua abajo, sería algo más tranquilo, más romántico tal vez, ¿cierto? Porque tal vez el tiempo o la velocidad a la que va, por ejemplo, una polka, a diferencia de un agua abajo, pues es notoria. El agua abajo es más para escuchar, más para sentir lo que transmiten los instrumentos. En cambio, una polka busca eso, busca que las personas se muevan y bailen. Dentro de los ritmos de ahorita que tiene esa zona, sobre todo la del Valle del Cauca, tiene la principal tradición, viene de Cuba, viene de Puerto Rico y República Dominicana,
cuando estos crean la salsa, crean el son y las dos diferentes claves que tiene cada región llegan a Colombia. Nosotros lo que hacemos es ah, con el gran maestro Jairo Varela, que digamos es uno de los principales, de las principales mentes en la creación de la salsa colombiana como tal, si se puede llamar así. Sí, igualmente también es la importancia que toman los mismos ritmos del Pacífico, ¿cierto? Como todos, como hasta inclusive las letras. Por ejemplo, por ejemplo, Mi Buenaventura, canción muy icónica, Cali Ají, muchas de estas hacen referencias a eso, al lugar de donde provienen y muchas costumbres y diferentes cosas que también son el reflejo de músicas tradicionales. Sí, de acuerdo. Digamos que el contenido de las letras siempre ha estado muy marcado por problemáticas sociales y por problemáticas sociales sobre todo ligadas al ambiente, al territorio, al espacio y al lugar en el que se desarrollan pues todas las actividades de estos pueblos negros. Entonces digamos que eh, con la destrucción de la naturaleza y con el agotamiento de los recursos naturales, pues entonces digamos que actualmente la transformación de estas músicas, pues y con toda razón, pues ha estado atravesada por la inserción, el diálogo con otras músicas y con otros ritmos que van apareciendo y que se van sumando a estas musicalidades. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ya no se le canta a esta utopía que, pues, que no es ni tan utópica porque ahí está, solo hay que recuperarla, pero sí se le canta a esto, ¿no? A la violencia que azota los territorios, que los ha estado azotando. Y pues se han configurado también nuevos ritmos, nuevas funciones como la salsa choque, como estas nuevas intervenciones un poco más contemporáneas, más modernas. Muy bien, si hiciéramos una referencia al marco instrumental que tenemos en esta región, podemos resaltar unos instrumentos muy autóctonos y que han prevalecido al pasar la historia, ¿cierto? En esto son la marimba, un instrumento primordial en la ejecución de los diferentes ritmos del Pacífico, el cununo, que también hace referencia de hecho al nombre al nombre del ritmo musical más importante, que es el currulao, el guasa, que es un instrumento de percusión menor que ayuda a acompañar, la tambora, que hay tambora macho, tambora hembra, hay cununo macho, hay cununo hembra, las cantadoras, ¿cierto? Porque fueron estas mujeres del Pacífico Sur que tomaron ese rol de llevar las letras, la marimba, que es un instrumento tan, entre comillas, tan colombiano, porque pueden haber muchos pianistas, de hecho, en el mundo hay demasiados pianistas muy buenos, ¿cierto? Pero realmente buenos exponentes de la marimba hay pocos. Y lamentablemente se ha ido perdiendo esa cultura o esa enseñanza. Las marimbas, por ejemplo, un proceso de construcción y de elaboración y de creación y de transferencia de emociones a un objeto de la naturaleza, ¿no? La marimba como un objeto mágico, más allá como de un instrumento musical, y la capacidad que tienen los luthiers de marimbas para afinarlas a oído. Y que de acuerdo a estudios de la Universidad Nacional, por ejemplo, la afinación de estos instrumentos no corresponde con una escala cromática occidental, pues. Entonces, por si a alguien le interesa, el profesor Carlos Miñana es un etnomusicólogo muy reconocido de la Universidad Nacional
y tiene un estudio justamente sobre esto, sobre la afinación de las marimbas. Y pues él habla de que es una manifestación de la memoria interválica. Entonces, entre otros instrumentos que también podemos recalcar sería el clarinete, pero pues ya esto viene a ser una fusión de instrumentos que trajeron de afuera, los españoles, el platillo, el bajo. Entonces, la música empieza a tener otra distinción a partir de esto, de la tradicionalidad de instrumentos acústicos a traer unos platillos que son instrumentos metálicos y que le dan otra sonoridad y hacen que enriquezca nuestra música del Pacífico. Es muy importante resaltar los pequeños espacios que se han generado a partir de estas músicas y que se ha empezado a evidenciar que tenemos una cultura en el Pacífico. Uno de estos espacios muy importantes es el Festival Petronio Álvarez, que lo que hace es convocar diferentes grupos de la región del Pacífico para que evidencien esa música tradicional y que no haya una pérdida de esta misma. El Festival Petronio Álvarez lleva como nombre a un personaje que fue músico, poeta e inspirador de la música de esta región del Pacífico. Su nombre completo es Patricio Romano Petronio Álvarez Quintero y nació el 1 de noviembre de 1914 en Buenaventura. Lo conocen como el Rey del Currulao o el Cuco. Fue uno de los principales exponentes y defensores de este tipo de música tradicional. Quiero destacar de este hombre que fue maquinista de ese maravilloso puerto y mucha de su inspiración fue en base a eso, en base a su vivencia, como mucha de la música. Entonces, con esto lo llevó a su mayor éxito, que es Buenaventura, y fue por esto que empezó a surgir esa inspiración en este hombre. Al poder hablar del festival, podemos evidenciar que desde sus inicios lo que buscó fue exponer a los diferentes grupos musicales. De las primeras versiones de este festival, lo que hacían era traer a todos los grupos del Pacífico, ¿sí? Grupos que no se conocían, lamentablemente, y que poco a poco fueron tomando cierta importancia en el festival. Entonces, básicamente lo que el festival busca es que no haya una pérdida de esta identidad y que con el pasar del tiempo podamos seguir escuchando nuestra música del Pacífico. Sí, este festival se realiza en Cali, Colombia, en el mes de agosto. Así como le dice mi compañero, la idea es conservar la tradición musical de la región del Pacífico. Y en este momento lo promueve la Secretaría de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Cali, el cual el ingreso es totalmente gratuito a este festival. El primer evento de este festival se realizó en 1996. Desde ese año se lleva realizando en el mes de agosto este festival. En cuanto al reconocimiento de esta música a nivel nacional, pues debemos decir que no es óptima. No existe un reconocimiento o una conciencia nacional alrededor de lo que significa esta cultura, este potencial de la región. La mujer toma un papel muy importante en esta música debido a que ellas eran las que guiaban todas las festividades y todos los momentos artísticos en estos pueblos. Entonces, si había un entierro, si había una boda, si había un festival, ellas eran las promotoras y las que lideraban siempre estos encuentros artísticos. Muchos de los protagonistas o intérpretes de esta música, entre ellos cabe destacar el grupo Bahía, que liderado por
este señor Hugo Candelario, un músico muy importante para estos ritmos, que nace por allá en un pueblo muy lejano, al ladito de un río, y que en base a eso desde muy pequeño su mismo maestro, que lo vio nacer, le empieza a enseñar desde hace mucho estos diferentes ritmos, ¿cierto? Entonces él empieza a explicarle cómo tocar la marimba, y él desde muy pequeño empieza a interesarse por la música. Ya a una edad más joven, vino a Bogotá y decidió estudiar música, y vino a uno de los conservatorios, ya en Cali, teniendo ciertas bases de música teóricas, y en conjunto con la música tradicional que se le enseñó desde muy pequeño, empieza a hacer a la creación de este grupo llamado Bahía, que lo que busca es que mediante la fusión de ciertos instrumentos y la música tradicional del Pacífico, rescate esta música y la evidencia a las demás personas. Entonces, este músico Hugo Candelario lo que hace es que con su parte de música tradicional y su parte teórica, empiece a construir diferentes ritmos y composiciones que no pierdan esa esencia de lo que es el Pacífico. Otro de los protagonistas del Festival Petronio Álvarez es Esteban Copete y su Quinteto del Pacífico. Esteban Copete viene siendo nieto al cual viene siendo nieto de Petronio Álvarez. Es compositor, y la canción más reconocida es una canción que se llama Mi Buenaventura. Tuvo desde temprano la vocación y fuerte convicción de que la música sería su profesión, además de las diferentes clases y formación autodidacta en instrumentos como la marimba de Chonta. Esteban Copete también tiene unos estudios de saxofón en la Escuela de Música de Bellas Artes de la Universidad del Valle. Otro de los grupos que ha llevado a que nuestra música del Pacífico sea muy reconocida ha sido un grupo muy contemporáneo a estos tiempos, como lo es Herencia de Timbiquí, que mediante sus letras busca exponer la cultura del Pacífico, los ritmos y también la violencia que se vive en esta zona, ¿cierto? Y mediante su música, que es muy buena, ha logrado llegar internacionalmente a diferentes lugares y a llevarlo a otros espacios, ¿cierto? Aparte de que normalmente siempre se presenta en el festival Petronio Álvarez, y es una inmensa alegría que este grupo haga estas exposiciones a todo el público en general y no pierda su esencia y su cultura y su tradición. Dentro de todo lo que nosotros hemos hablado, creo que y la invitación que hace este grupo, así como decía mi compañero, es la preservación de este ritmo como tal del Pacífico, de lo que son sus instrumentos, de lo que es su historia, de sus intérpretes, que no hay que olvidarlos, ya que esto ayuda mucho a que la cultura como tal de nuestro país, no solo de la región del Pacífico, sea rica y cada vez más fuerte, y la podemos hacer reconocer a nivel internacional. No que solo tengamos un festival al año, un fin de semana al año, o ciertas fiestas dependiendo de la región, y que ya pasaron. Nosotros también podemos ayudar a que la música de las regiones de nuestro país se dé a conocer a nivel mundial. La invitación de este grupo es a un reconocimiento íntegro de lo que significa una tradición musical regional, en referencia a lo que es el Pacífico, a la diferencia geográfica, a la diferencia etnográfica y social y cultural que significa para nuestra región. Para concluir, yo quiero resaltar el reconocimiento de nuestra música, y que todos los colombianos nos contagiemos de esta alegría y no perdamos esa importancia
por esto que nos llena de alegría. Entonces, es una invitación a los músicos y a los oyentes para que apoyen a nuestro Pacífico colombiano. Muchas gracias.